Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Noboa deberá pedir licencia para hacer campaña por la consulta popular y referendo, aclara el Consejo Nacional Electoral. Salarios de salud, educación y justicia podrían cubrirse con deuda y venta de activos estatales para el 2026 tras disposición del gobierno. Continúa la entrega de medicinas tras la compra masiva. El hospital del IES José Carrasco Arteaga en Cuenca recibe fármacos para la insuficiencia cardíaca y la diabetes. José Serrano seguirá recluido en los Estados Unidos. Un tribunal de Florida desestimó el pedido de habeas corpus presentado por el exministro del Interior. Los 4 trabajadores de Comunica EP que estuvieron desaparecidos fueron localizados y liberados en la provincia de Los Ríos. 12 integrantes de la organización criminal Los Pepes fueron detenidos tras allanamientos simultáneos en 5 provincias. Petroecuador declara la emergencia en el Sote por el proceso eruptivo del volcán Reventador y la erosión regresiva del río Coca. Informes de la estatal reportan desafíos técnicos en la construcción de una nueva variante. 3 fallecidos y 9 heridos deja un fatal siniestro de tránsito en la Ruta Viva en la capital. En el ámbito internacional, Donald Trump ordena un lanzamiento de pruebas de arsenal nuclear de Washington tras recientes ejercicios de Moscú. Y Javier Milei retoma el diálogo con los gobernadores y busca apoyo para sus reformas económicas. Con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. A pocas horas de comenzar la campaña electoral, el Consejo Nacional Electoral ha determinado que el presidente Noboa deberá pedir licencia si es que resuelve hacer campaña por la consulta popular y referendo. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y hoy, junto a Gisela Bayona, en lugar de María del Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, con una tarde bastante fría y repleta de tráfico aquí en la capital. Gigi, bienvenida. ¿Qué tal, Fausto? Sí, una odisea llegar a cualquier destino el día de hoy en la capital, sobre todo por la tarde con tremenda lluvia. Así que conduzca con mucha precaución, no queremos más accidentes. Vamos a contarles cuál es nuestra agenda para el día de hoy. Hoy estaremos conversando con Raúl Andrade, él es analista político. Hablaremos sobre la consulta popular, la reducción del número de asambleístas. Estaremos también con Francisco Rodríguez, ambientalista y operador turístico en la Amazonía ecuatoriana, hablando sobre la minería ilegal en Napo, además de sus efectos. También tendremos imágenes devastadoras de lo que ocurre. También estará con nosotros el abogado Ricardo Chica, él es coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Con él conversaremos acerca de los riesgos que existen en la vigilancia digital en Ecuador, un tema que debería preocuparnos a todos. Y también le recordamos que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no te olvides del código del día que anunciamos todos los días en nuestra programación en vivo. El código del día de hoy es 30, ¿no es cierto? Hoy es 30 de octubre y el código de hoy es música y entretenimiento. Ese tienes que poner en el formulario que tienes que llenar para participar. Recuerda que el sorteo es el 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Aplican términos y condiciones. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Arrancamos con las noticias. El presidente Daniel Noboa deberá pedir licencia para hacer campaña en la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. Así lo ratificó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. La titular del CNE recordó la imposibilidad que rige sobre servidores públicos para incidir en el voto a la ciudadanía e insistió en que el primer mandatario deberá acogerse a la normativa electoral en caso de querer impulsar el sí en el proceso. Lo que es claro es que el Código de la Democracia determina que los servidores públicos no podrán incidir en el voto, en el ejercicio de sus funciones, y eso se debe cumplir. Hay que tener presente que el proponente de la consulta popular es un servidor público, es el presidente de la República. Sin embargo, también es claro, el Código de la Democracia determina que en el ejercicio de sus funciones no puede hacer campaña, no puede incidir en el voto de la ciudadanía, y eso se debe cumplir. Y este sábado 1 de noviembre arranca la campaña en la que las distintas organizaciones políticas y sociales podrán impulsar su postura en torno a las 4 preguntas planteadas desde el gobierno. Sobre este tema, Atamaín señaló que una de las limitaciones de la institución es la regulación de la campaña a través de redes sociales, pese a casos de actos proselitistas antes del periodo establecido. El Código de la Democracia determina el control en medios de comunicación escrita, radio, televisión, medios digitales, que no es lo mismo redes sociales. En redes sociales se ha visto manifestar las posturas que tienen respecto a esta consulta popular. Sin embargo, esa competencia no nos faculta el Código de la Democracia. Sí, tenemos un caso que está siendo analizado por la provincia. Eso nosotros tendremos que esperar el informe de fiscalización, y luego para que con el criterio jurídico se proceda, que lo que corresponde es pedir que el medio de comunicación que está difundiendo con anticipación una propuesta o una posición respecto a este proceso electoral, que proceda a suspender la transmisión, de ser el caso, en un medio de comunicación, y eso nosotros en los próximos días ya nos pronunciaremos respecto a ello. Y atención, este jueves el Consejo Nacional Electoral también realizó el Consejo Consultivo previo a los comicios. En el evento participaron 11 organizaciones políticas y 5 sociales, donde se abordaron temas relacionados con la fiscalización, seguridad, promoción electoral, entre otros. Para Medardo Olías, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, el control del financiamiento de campaña para el referendo y consulta popular será clave, considerando que si bien existen las normas suficientes para identificar irregularidades, lo que ha fallado a lo largo de los años es su aplicación por parte de las autoridades, especialmente en la regulación de inversión de carácter privado. En cada elección se autoriza inversiones privadas en las campañas hasta el monto establecido. Y esto es otra de las fallas muy graves que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque al no controlarlo se permite que se inviertan millones de dólares en las campañas, y eso no está bien, porque rompe con el principio de equilibrio. Todos los participantes en un proceso tienen que tener igualdad en la promoción electoral, porque si no estamos nosotros en un círculo vicioso, pernicioso y peligroso. Tiene que controlarse todos los ingresos a las campañas electorales si queremos tener una democracia sólida, alejada de todo lo que es la corrupción o peor, de los delitos. Y
En Guayaquil, el presidente Noboa entregó $4 millones en créditos de desarrollo humano para la ejecución de procesos productivos que generen empleo. El primer mandatario señaló que estos recursos se destinarán a 3.600 hogares y detalló que desde diciembre del 2023 hasta la fecha se han entregado cerca de 95.000 créditos con una inversión de $83 millones. Y hoy hemos llegado para entregar $4 millones de crédito de desarrollo humano. Desde diciembre del 2023 hasta hoy hemos entregado cerca de 95.000 créditos con una inversión de $83 millones. El 94% de esos créditos fueron para mujeres, porque entendemos también las dificultades que tienen las mujeres, mucha madre soltera, mucha madre que no ha tenido la posibilidad de conseguir un trabajo estable y son las personas que más necesitan nuestro apoyo. En otras noticias, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en los Estados Unidos, desestimó el pedido de habeas corpus del exministro del Interior, José Serrano. La jueza Martí Fulguería determinó que la sala carece de jurisdicción para conocer el caso, sin que esto signifique que se cierra de manera permanente. La magistrada señaló que el exministro podrá presentar nuevamente este recurso si se resuelve el problema de la jurisdicción y tendría hasta el 12 de noviembre para presentar objeciones. Con el habeas corpus, Serrano buscaba que las autoridades justifiquen la legalidad de su detención y ordenen su liberación inmediata. Sin embargo, la desestimación del recurso mantendrá al exfuncionario del correísmo recluido por el Servicio de Migración de los Estados Unidos en el centro de Chrome, donde permanece detenido desde el pasado 7 de agosto. 11 ecuatorianos y un venezolano fueron detenidos en un operativo ejecutado en Quito, Portoviejo, Quevedo, Cuenca y Latacunga. Los allanamientos se ejecutaron tras varios meses de investigación a los Pepes, brazo armado de los Lobos. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que entre los capturados consta alias Trompudo Guillo, cabecilla de la banda delincuencial, quien está implicado en la masacre de una familia entera. Este jueves 30 de octubre del 2025, la Unidad Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado ejecutó este operativo simultáneo en las zonas 3, 4, 5, 6 y 9, Manabí, DMQ, Los Ríos, Azuay y Cotopaxi, en los distritos Portoviejo, Quitumbe, Quevedo, Cuenca, Latacunga. El resultado fue la detención de 12 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y una venezolana, entre ellos 3 individuos de interés penal relevante, quienes estarían vinculados en la investigación previa. Asimismo, se incautaron varios indicios asociados a los delitos de investigación. En Portoviejo, provincia de Manabí, esta banda estuvo vinculada a al menos 65 asesinatos, entre ellos el de un ex candidato a alcalde de Portoviejo en 2024, así como la muerte de guías penitenciarios, tráfico de drogas, armas y un centro de monitoreo clandestino con más de 100 cámaras, según informó el ministro del Interior, John Reinberg. Durante un año, 3 meses de investigación, se pudo determinar que estas personas investigadas participaron en al menos 65 muertes violentas y 6 personas heridas, hechos perpetrados en la provincia de Manabí. Además, en las incautaciones se encuentran 11 armas cortas, un arma larga tipo fusil, 3 armas traumáticas, 162 cartuchos, 26 terminales móviles, 3 carros recuperados, 4 chalecos antibalas, 4 motos recuperadas, 3 alimentadoras, 31 cápsulas explosivas, 324 gramos de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. Los 4 trabajadores técnicos de Comunica EP que estuvieron desaparecidos fueron liberados la noche de ayer. Se conoce que los funcionarios habrían sido secuestrados desde el pasado 28 de octubre en Palenque, en la provincia de Los Ríos. Los 4 trabajadores fueron interceptados en la vía Palenque-Mocache cuando se disponían a realizar una revisión de las antenas de transmisión. Luego de una operación del bloque de seguridad en coordinación con la UNACE, los servidores fueron rescatados. Así lo detalló Galo Muñoz, subdirector nacional de la DINASED. Inmediatamente dimos cumplimiento a nuestra misión y activamos todos nuestros ejes, el eje preventivo, el eje investigativo y el de inteligencia. Dando gracias a Dios y con un trabajo en menos de 24 horas, logramos la liberación de estas 4 personas que pertenecen a esta institución. Creo que el trabajo articulado, el intercambio de comunicación permanente
tanto con los directivos de aquí como con sus familiares y el conocimiento de nuestros investigadores del territorio, logramos que ellos estén sanos y salvos en menos de 24 años. Cristian Torres, una de las víctimas del secuestro, relató cómo fue el momento en el que sujetos armados los interceptaron y reveló que estuvieron retenidos en una especie de campamento de tiro. Empezaron a disparar a lo loco, al aire, y pensamos que nos iban a matar ese rato. Aproximadamente unas 12 personas, todos encapuchados y fuertemente armados. Incluso ahí habían muestras de otras comidas anteriores, de otras personas que también debieron estar ahí pasando por estas circunstancias. Prácticamente tienen un campamento de entrenamiento allá y pasan disparando. Se escuchaban clarito los disparos, cómo entrenaban, gritos así como de que están practicando peleas, sí. Y el gobierno anunció el fortalecimiento del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que operará bajo el nuevo Plan Nacional de Acción Estratégica 2025-2026. Alan Sierra, exdirector de la UAFE, consideró que los resultados del combate al lavado de activos no son los esperados, pero destacó la importancia de robustecer el sistema de alerta temprano sobre todo tipo de irregularidades. Hay que entender que la UAFE, el sistema antilavado, porque no es solo la UAFE, a veces decimos UAFE, no es solo la UAFE. Super de Compañías tiene una unidad antilavado. ¿Qué está haciendo? Ha hecho algunas cosas, pero ¿qué más puede hacer? SLI, SENAI tiene una unidad antilavado, CERCOP, y así hay algunos. Entonces, la brecha principal que yo podría mencionar, mucho antes de ser director de la UAFE, es la calidad de la información que dan los sujetos obligados. Hay que mejorarla. Desde los propios bancos pueden mejorarla. Las constructoras pueden mejorarla. En este punto podemos decir que todo el sistema de control de lavado de activos institucional ha sido rebasado por la delincuencia. Yo creo que no se hizo históricamente lo que había la oportunidad y el conocimiento para hacerlo, y creo que a partir ya de los últimos 2 años empezó a hacerse. ¿El tiempo ha sido suficiente? Creo que no. Y los resultados deberíamos empezarlos a ver ya. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza con el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Sociedad Funeraria Nacional les invita a la misa de difuntos que se celebrará este 2 de noviembre a las 12 horas en los Camposantos San Diego, El Batán y Colinas de La Paz. Están todos bienvenidos, ahora y en la hora. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Yo también decía, es rapidito, solo voy al banco y vuelvo. Mentira. Terminaba haciendo fila todo el día, solo para depositar un cheque. Hasta que mi hija me dijo, ¿y por qué no vas al cajero multifunción, pues, mamá? Y es una maravilla. Deposito dinero o cheques, hago retiros, consulto mis saldos y mucho más. En el mejor banco para ti, no se hace fila.
Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Dentro de la consulta popular y referendo para el próximo 16 de noviembre se plantea, por ejemplo, la reducción del número de asambleístas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Vamos a hablar sobre este tema. Estamos ya en contacto con Raúl Andrade, analista político. La consulta popular, la reducción del número de asambleístas es algo que realmente desde varios sectores se ha insistido en esta necesidad. No obstante, también hay quienes advierten que podría ser otra forma para concentrar poder. Raúl, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, bienvenido. La propuesta dentro de estas 4 preguntas que serán planteadas el próximo 16 de noviembre, la reducción del número de asambleístas. Esto hay quienes advierten podría ser también una intención, si no de o la probabilidad de que pueda concentrarse mayor poder con un número reducido en una Asamblea Nacional. Mira, Fausto, hay algunas cosas que tienen que tomarse en cuenta. En primer lugar, el problema de las asambleas y de los congresos y de las constituyentes no es un problema de cantidad, sino un problema de calidad. Tal y como están las cosas con unos partidos políticos que no escogen bien a las personas que van a enviar a esas altas funciones, los mínimos requisitos que se ponen para que cualquier persona llegue a estas funciones y finalmente el hecho de que para poder cambiar una constitución se necesita tener la mayoría y eso significa ganar las elecciones. Todo esto configura un panorama que más o menos nos tiene a todos contra la pared porque lo de fondo es el resultado, ¿no? Podemos poner muchísimos peros a la manera en que se está diseñando o se va a dar esta constituyente o esta consulta, pero si nosotros que somos los dadores de opinión de alguna manera o los que estamos involucrados en esto, no exigimos que quienes van a ir a la asamblea constituyente sean personas de un rigor y de un nivel académico superior al que nos ha tenido acostumbrado la clase política de este país, pues efectivamente esto se reducirá a un tema de levantar las manos para aquel que ganó. Ahora, si estamos claros en que no es un tema de cantidad, sino de calidad, ¿qué nos garantiza el reducir el número de asambleístas, que tengamos un órgano legislativo más eficiente, o al menos eficiente, no más, porque creo que no lo es? Sí, digamos que si vamos a tener el mismo nivel de mediocridad que ha habido en los últimos congresos y asambleas, es preferible que sean menos, ¿no? Claro. Ahora, debería quizá posteriormente analizarse también los requisitos para llegar a la legislatura. Y hemos visto gente que más allá de tener o no tener título, tampoco tiene las capacidades, tampoco tiene la experiencia o ni siquiera la intención de poder hacer algo dentro del legislativo. Definitivamente, yo creo que eso es algo en el que debemos insistir a través de todos los medios a nuestra disposición. El país tiene que empezar a seleccionar a sus mejores hombres para poder hablar de una constitución para todos y no una constitución para un grupo o para otro. El fracaso de la constitución de Montecristi, que
inclinó la balanza hacia un lado, no puede ser equiparado por el fracaso de la próxima constituyente que incline la balanza hacia otro lado. En otras palabras, tenemos que hablar de una constitución para todos y no una constitución para un grupo, ¿no? ¿Cuáles identifica usted como las mayores debilidades del poder legislativo en nuestro país tal como está constituido? Mire, en primer lugar, la falta de requisitos para que se llegue. En segundo lugar, creo que algo que debe cambiar es el sistema unicameral. Tiene que haber una bicameralidad con, como le decía, exigencias más altas que empiezan a nivel de los partidos y que terminan en el Consejo Nacional Electoral. Entonces tiene que haber verdaderamente un cambio de fondo en los requisitos, en la calidad y en los temas que se traten para que las asambleas y las constituyentes no sean un fracaso al final de su función. Eso es indispensable. Recuerde usted cuando recién se reinauguró la democracia, el nivel de candidatos que estaban para el Congreso de aquel entonces, ¿no? Gente como Osvaldo Hurtado, Borja, Alarcón, en fin, muchísima gente de un altísimo nivel académico y de conocimientos, de preparación. Pues con esa gente se puede conversar, discutir, de pronto no estar de acuerdo, pero básicamente bajo un nivel de análisis que va por encima del insulto personal, de la diatriba o de la agresión, ¿no? ¿Qué garantiza la representatividad que se pueda tener en la Asamblea Nacional? Y esto me refiero en concreto porque la pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. ¿Esto garantiza una representatividad real como al menos se propone, se plantea, como al menos se pretende? Como le decía, nada garantiza. No podemos funcionar en términos de garantías. Tenemos que funcionar en términos de realidades. A mí, en lo personal, me parece que esa es una pregunta de enganche porque corresponde a un pedido muy difundido, prácticamente nacional, de que se reduzca el número de asambleístas para permitir un diálogo y una conversación que sea más fluida. Evidentemente, también eso se puede convertir en la dictadura de la mayoría también. Eso puede pasar, pero mire, estamos dentro de un juego democrático en el que tal como están las reglas no podemos cambiarlo. Entonces, para cambiarlo, tenemos primero que ganar la constituyente y luego hablar de los cambios que deberían hacerse dentro del sistema político del Ecuador para que podamos tener un sistema político que efectivamente funcione para todos y no únicamente, como le decía, para determinados grupos. Ahora, si bien es un pedido mayoritario, de eso no creo que cabe duda. La gente siempre ha insistido en la necesidad de, hay quienes dicen, de gastar menos en una función legislativa que da dolores de cabeza tras dolores de cabeza. Hemos visto lo que ocurre en esta asamblea, en la anterior, llena de shows, llena de temas vacíos, no van realmente al contenido, pero este pedido ciudadano, esta necesidad de reducir el número de asambleístas no es necesariamente o no va a ser necesariamente meditada en función de lo que conviene. Y me refiero concretamente a la calidad que se requiere de un poder legislativo. Estoy de acuerdo con usted, es decir, a donde tenemos que propender no es a fijarnos en la minucia, que es el gasto. Yo estoy dispuesto a pagarle $10,000 o $15,000 al mes a un asambleísta o a un constituyente de talla, que tenga el nivel y el conocimiento como para aportar a la elaboración de una verdadera constitución. Pero no estoy dispuesto a pagarle ni siquiera $500 a una persona que vaya a levantar la mano porque no tiene ningún conocimiento del tema y simplemente llegó de la cola de una lista vencedora. Entonces, nuevamente, el tema es la calidad y el nivel de quienes vayan allá. ¿Podría ser esta una pregunta de enganche frente al resto de planteamientos? Me refiero al tema de las bases militares y extranjeras, me refiero también a la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Nuevamente le digo, lo importante cuando uno se va a una consulta es ganar, y para ganar necesita utilizar todas las herramientas a su alcance. Si esta es una pregunta de enganche para ganar, pues eso es. Pero resulta un planteamiento engañoso, si se quiere. Bueno, no es engañoso, simplemente esas son las reglas de la democracia.
cuando hay un candidato a la presidencia de la República o a la diputación, también ofrece un montón de cosas que después no cumple, hasta el punto que todos hablamos de las famosas promesas de campaña. Pues son enganches, son formas de ganar el favor popular. Lo importante no es tanto lo que se diga cuanto lo que se haga, y en eso hay que estar muy vigilantes, y creo que a la prensa libre e independiente le corresponde esa función. ¿Cuál es la ventaja del gobierno frente a la consulta popular, tomando en cuenta también que hay un sector de la oposición quizá bastante, se ha minimizado mucho en el espectro político, pero cuál es esta ventaja con la que llega el gobierno al 16 de noviembre? Bueno, el gobierno tiene algunas ventajas. Ha tomado decisiones drásticas con respecto a problemas que nos han atormentado desde hace algún tiempo. El tema del narcotráfico y el crecimiento de la delincuencia organizada es algo que ha sido tomado con mucha seriedad, y tenemos unas Fuerzas Armadas y una policía que finalmente tienen los pertrechos y la capacidad y la disciplina para enfrentar esto, que es un problema muy serio. Por el otro lado, el manejo, creo que muy bien estructurado, muy bien pensado del paro indígena, que finalmente dejó de ser nacional para convertirse en provincial, me parece que le ha dado un gran espaldarazo al gobierno en términos de entender que tenemos un presidente que toma decisiones, un presidente que no se queda en la superficie, un presidente que va al fondo, y un presidente que básicamente lo que está es dándonos el mensaje de por dónde hay que ir. Ahora, eso creo que son las grandes ventajas, porque como un efecto de vasos comunicantes, lo que ha sucedido es que la gente que no está de acuerdo, o sea, la oposición, ha perdido terreno, porque evidentemente se ha refugiado en una serie de argumentos más bien ideológicos y más bien de retórica antes que realidades, y la realidad está en las manos del gobierno, porque el gobierno tiene la capacidad de presentar hechos. Importante, sobre todo, reflexionar antes de votar el próximo 16 de noviembre. Raúl, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted y muchos saludos. Una buena tarde. Raúl Andrade, analista político, hablando sobre la consulta popular, y una de las preguntas, la reducción del número de asambleístas. Como todos o muchos coinciden, el problema será el tema de la calidad, más no de la cantidad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Algunas decisiones las tomamos por amor. Adquirir un plan exequial de Sociedad Funeraria Nacional es una de ellas. Con más de 174 años de experiencia, ofrecemos todos los servicios que garantizan el respaldo y la tranquilidad que tu familia necesita. No dejes esta decisión para después. Llámanos hoy al 1-800-SFN-SFN o visita sociedadfunerarianacional.com. Hay decisiones que dan paz. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias. Seguimos con la información. El municipio de Quito presentó el programa Piso de Protección Social, una iniciativa que busca fortalecer la atención a los sectores más vulnerables mediante acciones integrales en nutrición, educación, salud, cultura y desarrollo familiar. En Notimundo a la Carta, Gonzalo Criollo, director de Conquito, explicó que el objetivo del programa es construir un verdadero piso de protección social como base esencial para garantizar el desarrollo humano y la equidad en la capital. A mí me gusta el concepto. ¿Por qué les llamamos piso de protección social? Porque esto es como hagamos el símil de una casa. ¿sí? Es la base. Se necesita una base. Y no hay sociedad, no hay pacto social que nos aguante si nuestros guaguas no están comiendo. No hay pacto social que nos aguante. Sí, con la barriga llena puedes estudiar, puedes jugar, pues lo que sea. Primero es comer. Hay madres que nos cuentan, por ejemplo, y esto está cuantificado, el 14% de las familias que hemos encuestado, el 14%, en el 14% de esas familias, una persona dejó de comer para que alguien más coma. Además, Criollo destacó que entre los beneficios del programa se incluyen becas de continuidad educativa, vales de alimentación y otros incentivos. La intención del municipio es poner 5 componentes dentro de un paquete de protección social. El primero de ellos, vouchers alimenticios directos. ¿Qué significa esto? Son $25 de vouchers que se entrega a las madres de familia de quienes pertenecen a los centros de formación infantil de primera infancia en el municipio y que pueden canjear esos vouchers en los mercados de la ciudad. Eso tiene, creo que, 2 dimensiones positivas. Por un lado, alimentamos a los guaguas, pero del otro lado, los mercados también se generan una demanda mínima. Y creo que esa es una economía importante que se va activando. Pero del otro lado, también lo mencionabas, hay un elemento importante para las becas de los estudiantes, sobre todo las becas de continuidad educativa. Hay quienes tal vez tienen la vocación, la posibilidad, incluso la capacidad para poder continuar este tipo de estudios, pero que por razones económicas no lo pueden hacer. Así que se plantea también una beca de continuidad educativa para tercer nivel de hasta $1,100 por estudiante vulnerable. El presidente de Noboa declaró como política nacional la política pública de Estado para el sector agropecuario ecuatoriano 2025-2034 a través del decreto ejecutivo número 200 emitido este 30 de octubre. Esta nueva normativa, que sustituye a la correspondiente al periodo 2020-2030, estará a cargo de la Autoridad Agraria Nacional, responsable de dirigir, implementar y evaluar las acciones orientadas al desarrollo sostenible del agro. Según el Ejecutivo, la política busca impulsar la productividad, la innovación y la sostenibilidad ambiental, además de fortalecer la soberanía alimentaria y el bienestar rural y la agricultura familiar campesina mediante ejes enfocados en la asociatividad, el acceso al financiamiento, la capacitación técnica y la modernización institucional. Revisamos otros temas. 3 personas fallecieron y otras 9 resultaron heridas en un fatal siniestro de tránsito en la Ruta Viva en el sector de Cumbayá, en Quito. La alerta ingresó a las 8:39 de la mañana cuando un tráiler se impactó en el puente de la avenida Intervalles y otros 7 vehículos, así como una motocicleta, estuvieron involucrados. Tras el accidente, los automóviles se incendiaron y efectivos del Cuerpo de Bomberos se desplegaron al sitio para atender la emergencia. Pasadas las 10:15, el flagelo fue controlado por 14 unidades y 34 efectivos de la institución, y ahora el equipo de materiales peligrosos trabaja en la contención de la fuga de gas licuado de un camión de tipo bomba. Una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a la capital la tarde de este jueves 30 de octubre. Las intensas lluvias acompañadas de ráfagas de viento y granizo provocaron inundaciones y congestionamientos vehiculares en distintos sectores de la capital. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, informó que las cuadrillas de emergencia fueron desplegadas para atender las afectaciones y evacuar el agua acumulada en pasos deprimidos y principales avenidas. Entre las zonas más afectadas se encuentran el Trébol, la Floresta, el Bosque, La Paz, el Inca, el Centro Histórico, en la Avenida Occidental y otras vías de alto flujo se reportaron desbordamientos de alcantarillas, lo que complicó la movilidad durante varias horas. La Agencia Metropolitana de Tránsito presentó una denuncia judicial por un caso de presunta falsificación de documentos de tránsito tras detectarse el uso irregular de sellos y logotipos institucionales en certificados distribuidos de forma ilegal. El director general, Washington Martínez,
indicó que la AMT se incorporó al proceso para apoyar la investigación y determinar responsabilidades, luego de que el hecho se descubriera el 28 de octubre de 2025 en Durán, donde circulaban documentos falsos con emblemas de entidades públicas. Martínez recordó que los documentos oficiales de la AMT cuentan con sistemas de seguridad certificados y advirtió que cualquier trámite realizado fuera de los canales formales carece de validez. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. El Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET Scan, con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza con el corazón. Casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Seguimos con la información. El presidente Noboa autorizó que durante el año 2026 los sectores de salud, educación y justicia puedan financiar parte de sus gastos con ingresos no permanentes como endeudamiento público o la venta de activos estatales. La disposición fue emitida este jueves, un día antes de que concluya el plazo para la entrega del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional. El documento introduce una excepción a la regla fiscal que usualmente obliga a cubrir los egresos permanentes como sueldos, servicios y mantenimiento operativo con ingresos permanentes del Estado. Según el Ejecutivo, la decisión responde a una brecha estructural presupuestaria, ya que los ingresos regulares no crecen al mismo ritmo que las necesidades del gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó aplicar esta medida para aliviar la presión fiscal y garantizar la continuidad de los servicios en los 3 sectores mencionados. Además, deberá emitir las directrices y lineamientos que orienten la reestructuración de los presupuestos institucionales conforme a la nueva disposición.
Ecuador y China firmaron este miércoles en Quito el convenio de cooperación económica y técnica, por medio del cual el gigante asiático donará $28 millones para fortalecer las políticas estatales de reactivación económica y social. Estos recursos se orientan especialmente a la recuperación de zonas de las provincias de Imbabura y Pichincha que se vieron afectadas por las protestas indígenas contra el alza del diésel, que duraron un mes. Anteriormente, el presidente Daniel Noboa anunció que China donaría equipamiento valorado en $17 millones para la reactivación de dichas zonas. Más de 58,000 policías se desplegarán en todo el país durante el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Las intervenciones se realizarán en coordinación con el ECU 911, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones en ejes viales y lugares de mayor afluencia de personas, según detalló Henry Tapia, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La intención de este operativo estará focalizada a los ejes viales de todo el territorio nacional. También estará destinado las operaciones policiales a los centros comerciales, a los lugares de mayor afluencia, lugares turísticos, cementerios, como es en este caso específico de este feriado, y también contaremos con todos los operativos, sobre todo en la costa ecuatoriana, que serán interagenciales, de gran afluencia también, para garantizar el orden y la seguridad ciudadana, sobre todo para minimizar la oportunidad del cometimiento de delitos, especialmente en la costa. Pero aparte, Tapia también se refirió al contingente de patrulleros y apoyo aéreo que se desplegará en distintos puntos para precautelar la seguridad durante el asueto. Agregó que el operativo iniciará al mediodía de este viernes 31 de octubre y finalizará a las 6 horas del miércoles 5 de noviembre. Y también contaremos con vigilancia de nuestras aeronaves. Tenemos 4 helicópteros que están en óptimas condiciones, las cuales dentro de las jurisdicciones que correspondan harán los sobrevuelos especiales, que esto permitirá advertir sobre todo el flujo vehicular y la asistencia masiva de personas para que en territorio podamos nosotros focalizar cada una de nuestras operaciones. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Contaminación, deforestación y la pérdida de biodiversidad son algunos de los efectos de la minería ilegal en el Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con Francisco Rodríguez, ambientalista y operador turístico. La minería ilegal en Napo no se frena. Esto ya es un problema de varios años. Avanza de una forma devastadora en la Amazonía ecuatoriana y esto ha generado preocupación de quienes están muy de cerca. Lamentablemente no acción por parte del Estado. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto estar contigo nuevamente. Gracias nuevamente. La situación se torna crítica ya en el sector de la Amazonía, concretamente en el río Napo. Hemos visto imágenes que circulan por estos días, captadas en estas últimas semanas, inclusive son cerca de 18 kilómetros por la ribera del río Napo que están constantemente atacados por la minería ilegal. Se ve maquinaria pesada constantemente trabajando allí en este tipo de actividades sin ningún tipo de reacción estatal. Sí, efectivamente, bueno, lamentablemente lo que se viene sintiendo últimamente es que ya no hay una reacción de parte del Estado ecuatoriano. La minería ilegal, los mineros ilegales ya se sientan con chip libre para trabajar. Inclusive muchos de ellos dicen que corre el rumor de que andan diciendo de que ellos tienen permisos estatales para trabajar, para poder efectuar sus actividades.
Ahora bien, vamos a ver uno de los videos que han circulado, que son captados por gente de la zona. Ahí, por ejemplo, vemos en una de las maquinarias, incluso muchos de los comuneros, que hay que analizarlo también. Es parte de la problemática el hecho de que ante falta de fuentes de trabajo, de actividades por parte de oportunidades por parte del Estado, hay gente que se dedica evidentemente a este tipo de actividades. Vemos allí en una de las retroexcavadoras que nadie sabe cómo ingresan hasta acá y muchos las ven pasando por las ciudades, pero las autoridades no dicen absolutamente nada. No, aquí las retros entran por todos lados y no hay un control para nada. O sea, además las venden de nuevecitas de paquete en la ciudad del Tena. En Tena por lo menos deben haber yo he contabilizado unas 4 concesionarios donde venden las máquinas con un pie del 10% o 20% y el resto a crédito para que lo paguen. Y estas máquinas las pueden pagar fácilmente en 2 o 3 meses si estas máquinas producen una barbaridad de cantidad de oro mensual. Entonces, están entrando por todos lados. Yo te voy a contar un caso que vi hace un mes atrás, máquinas siendo escoltadas, máquinas que se veían que eran de la minería ilegal, siendo escoltadas por la Policía Nacional. Algo increíble. Y ahí se plantea un par de análisis que hace también la gente que está viendo de cerca este horror, y es que o hay complicidad, o hay miedo, o hay de las dos. Yo creo que hay de las dos, ¿ya? Y también, harta complicidad. Esto trae mucho dividendo. Estamos hablando de que un kilo de oro en este momento, hoy día, te está costando aproximadamente $140,000. ¿Ya? Y va a seguir subiendo porque el oro se calcula que las malas lenguas dicen que va a llegar sobre los $5,000 de aquí a fin de año. Los $5,000 la uso Troy. Entonces, hay una complicidad entre el Estado, entre los funcionarios del Estado, con los mineros, y también, como dices tú, hay también miedo. O sea, se meten por miedo, porque amenazan a sus familias, amenazan a sus alrededores. Ahora bien, hay mucha gente que también, por ejemplo, hoy conversaba con uno de los activistas de allá de José Moreno, y él mencionaba, por ejemplo, que hay lugares, hay sectores dentro de la provincia donde están este tipo de actividades, donde difícilmente ingresan las autoridades, difícilmente ingresa la policía, los propios militares, porque los amenazan o los reciben a bala. Sí, eso es efectivo. Hay lugares que no pueden entrar las autoridades. Esto es como, más o menos como las favelas de Río de Janeiro, no pueden entrar. ¿Ya? Y si los agarran, los reciben a balazo. ¿Ya? Aquí en la misma parroquia donde yo vivo, aquí en la Amazonía, los reciben a balazo las autoridades policiales y militares. ¿Qué ocurre con las zonas donde hay mayor impacto de la minería ilegal? No sé si puedes nombrarnos algunos de los sectores donde se ha evidenciado este tipo de actividades. Sabemos, por ejemplo, hemos dicho ya, en las riberas del río Napo, alrededor de 18 a 20 kilómetros, río abajo, donde hay varios sectores donde hay este tipo de actividades, pero ¿qué sectores identificados donde han registrado las imágenes de estas actividades? Vamos a rodar algunas de las imágenes también que tenemos en este momento allí. Ahí vemos otra de las retroexcavadoras. Precisamente esto es en uno de los lugares cercanos al río Napo. Pero ¿qué sectores identificas tú como los de mayor impacto de estas actividades ilegales? Ahí vemos otro sector también donde están la gente trabajando. Sí, bueno, para mí uno de los sectores de mayor impacto que ha ido creciendo fuerte es el río Bumbún, el Dorado Bumbún.
ya, y creo que ya lo hemos hablado anteriormente, y que yo vengo denunciando hace muchos, ya van a ser años, el impacto ahí es terrible. Ya, tenemos más de 75 máquinas trabajando en esa zona. ¿Cuántas? ¿Ya? 78 máquinas. Claro. Ya, ahí no se puede ingresar, o sea, el tráfico de combustible también es increíble ahí, ¿ya? A pesar de que subió el diésel, para la medida legal eso no fue ningún problema, o sea, eso $1, si el oro todos los días sube, para ellos no es problema. Entonces, los sectores donde yo vivo, donde hay problemas graves con la medida legal, es Huambuno, que está totalmente destrozado, o sea, se desapareció uno de los ríos más lindos que teníamos en esta zona, que es la parroquia de Aguano, ¿ya? Y desapareció el río, desapareció devastado por la medida ilegal. Porque no solo es el tema de la contaminación, y eso es importante lo que acaba de mencionar Francisco, es el hecho de que para realizar este tipo de actividades en ciertos sectores incluso desvían el curso del río, provocando el evidente natural daño ambiental en la zona. Sí, o sea, yo he visto ríos aquí totalmente secos, devastados y no solamente un río, sino que he visto otros ríos también que ya no tienen agua. Y los alrededores, ya las tierras ya no sirven, no son fértiles, ya están contaminados todos de mercurio. Ya, y están devastados, o sea, parecen que hubieran lanzado una bomba atómica en los sectores esos. Y uno de los ríos que mencionas, no sé si me confirmas esto, es el río Zapallo, afectado también por operaciones de minería. Esto es en la parroquia Talag. No sé si tenemos también la última. Talag, si tenemos la última de las imágenes. Esa es de la comunidad Santa Rosa, de la parroquia Talag, en el cantón Tena. Ahí tenemos las imágenes. Esto es, no es algo que pueda, ni siquiera intentan estar o mantenerlo oculto. Está a la vista de todos quienes están cerca de este sector. No sé si nos puede relatar un poco estas imágenes, Francisco. Sí, estos son imágenes que están a vista de todo el mundo, o sea, por ahí pasan todas las autoridades y todo el mundo ve esto, ¿ya? Esto es un sector donde todo el mundo pasa, igual como pasa hay un camino que es el camino entre Misahuayí y Aguano, que es ahí es el río donde te estaba hablando antes, el río Huambuno, que también queda en el cantón del Tena, ¿ya? Es devastador, o sea, esta imagen que ustedes están mostrando en este momento es un cuento de Peter Pan comparado con lo que se ve en Huambuno. En Huambuno se ve hectáreas y hectáreas devastadas. ¿Ya? Y ahí es donde yo te digo que hay más de 75 máquinas trabajando y es un peligro pasar por ahí, o sea, sacando fotos, te persiguen, hace muy poco un periodista ambientalista muy conocido estuvo por ahí y fue amenazado a punta de pistola. Ya, o sea, lo descubrieron y casi le costó la vida. O sea, esta gente anda armada y están defendiendo su territorio, o sea, ya es territorio de ellos. Ellos han expulsado a los pueblos indígenas de ahí y les han quitado su terreno. Ya, o sea, ya no estamos hablando del minero que hablábamos nosotros hace aproximadamente 2 años atrás, Fausto. No, ahora están llegando aquí estas GDO que son... Pero ya son organizaciones criminales, ya son organizaciones que están en otro tipo de actividades, verdaderas mafias, como se ha dicho, que están dedicadas precisamente a estas actividades. Sí, eso, ellos ahora han tomado el control de todo esto, o sea, ellos son los que traen las armas, son los que cobran las vacunas a los mineros ilegales. Ellas tienen bajo control todo y te controlan todo un sector de comunidades. Entonces todas las comunidades tienen al pueblo indígena trabajando casi como esclavos en estas maquinarias.
les pagan, obviamente les pagan, pero les pagan una miseria comparado a lo que ellos ganan. Uh-huh. Ya para cerrar tenemos una última fotografía, por ejemplo, este es del sector del río, es un puente sobre el río Zapallo afectado, mencionábamos hace un momento, en la parroquia de Talag. Esto evidencia ya el efecto, la consecuencia de las actividades que veíamos en las imágenes anteriores, la consecuencia de estas actividades mineras ilegales ya en uno de los ríos que hay quienes están habitando cerca. De hecho está prácticamente, si no ya muerto esta parte del río donde no hay ningún tipo de vida en estas aguas, y incluso relatan cómo es el pasar por este puente, el olor fuerte que se siente a químico en este sector. No sé si ustedes también sienten esto en otros sectores, Francisco. Sí, los olores de químicos es típico, se sienten cuando uno pasa por esos tipos de ríos o esos sectores así. Y esos ríos están muertos, o sea, no tienen vida. Y lamentablemente el río Napo va hacia allá. O sea, es una de las cosas graves. O sea, tenemos este pequeño río, pero tenemos también el río Napo, porque todos estos ríos fluyen al río Napo. Entonces el río Napo se está contaminando, el río Napo está ya llegando a un punto que no va a tener retorno y vamos a perder el río Napo. Uno de los principales de la Amazonía. Del río más grande que tenemos en el Ecuador. Uh-huh. Y lo estamos destruyendo. Y nadie, te lo digo, yo llevo más de 10 años metido en esto, nadie ha hecho nada para defender el río Napo. Nadie. Ya. Y hemos identificado algunos de los sectores y restan muchísimos más donde hay estas actividades. Esperemos que esto que hemos informado hoy a través también de esta entrevista con Francisco Rodríguez, que es ambientalista, operador turístico de la zona, también sirva para que las autoridades vayan a estos lugares donde la gente sabe que la fuerza pública, las fuerzas del orden no llegan por miedo en algunos casos. Ellos denuncian que por complicidad en otros casos, pues que se regrese la mirada a este sector, que es importante porque están realmente devastando la Amazonía. Las imágenes son recientes, no son imágenes de inteligencia artificial. Esto lamentablemente es lo que está ocurriendo en este sector de la Amazonía. Algunos de los sectores que hemos mencionado, el Tena, Huambuno, Talag, en el sector de Santa Rosa, el río Zapallo, entre otros, varios kilómetros, varias actividades, lo que nos ha contado Francisco también, la presencia de concesionarias que venden maquinaria pesada, como por ahí no comenzar, imposible. Ojalá que se hagan eco las autoridades de estas denuncias que son realmente graves. Francisco, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fausto, y ojalá las autoridades nos empiecen a escuchar, porque si no vamos a llegar a un punto sin retorno. O sea, yo creo que ya estamos. Ojalá que se escuche. Nuevamente, gracias. Francisco Rodríguez, ambientalista y operador turístico, hablando de las actividades de minería ilegal en la provincia de Napo, también sus efectos, las consecuencias y qué hay detrás de estas verdaderas mafias de la minería ilegal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad.
Decisiones con Jorge Ortiz. Una conversación directa y profunda sobre los temas que le interesan al país. Soy Jorge Ortiz y les invito a que se conecten todos los viernes a Decisiones. Nosotros lo analizamos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Les espero por FM Mundo 98.1, fmmundo.com y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 de la mañana. Y su reprise sábado 12 horas y domingo 10 de la mañana. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. En Ecuador, la vigilancia digital ha dejado de ser una amenaza abstracta. Hoy, cada mensaje, cada ubicación y cada interacción en línea puede ser registrada, analizada o utilizada sin consentimiento. Con la expansión del sistema de videovigilancia como el EQ 911, la reforma de leyes de inteligencia y telecomunicaciones y el uso de tecnologías invasivas como el reconocimiento facial o el spyware, la frontera entre la seguridad y el control social se ha vuelto cada vez más difusa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos en este escenario a conversar sobre estos posibles riesgos, la privacidad, a la libertad de expresión, pilares de una democracia saludable que podrían estar en riesgo. Nos acompaña Ricardo Chica, coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Ricardo, ¿cómo está? Ahí lo tenemos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, ¿qué tal? Es un gusto estar por acá en FM Mundo. Pues tú muy bien has introducido el tema, y es que la ciudadanía ecuatoriana necesita cultivar una cultura de protección de datos personales desde una mira de proteger su privacidad en línea, pero también su ciberseguridad, tomando en cuenta que son manifestaciones de nuestras voluntades, de cómo usamos nuestros datos y también cómo publicamos y usamos algoritmos en Internet, y pues no sabemos en dónde están reposando. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué tan extendida está hoy la vigilancia digital en Ecuador y qué actores estatales o privados la ejercen con mayor incidencia, digamos? Gisela, hay en distintos niveles. Nosotros podemos ver como ciudadanos que usamos nuestros celulares del día a día, por ejemplo, y nos llaman y nos quieren ofrecer un servicio. Y cuando estamos en la llamada nos dicen ya directamente hasta cuál es nuestra dirección. Entonces, esto a veces viene de bases de datos que no sabemos quién las recolectó o quién las filtró. Y si normalizamos eso en lo cotidiano, no se diga en cuando la vigilancia viene por parte de entidades estatales, que ya hablaremos durante esta entrevista. Entonces, por eso hay que hablar de control al poder, no teniéndole miedo a la tecnología y al uso, sino también a cómo se está regulando, porque la privacidad no solamente es un derecho aislado, sino también habilita otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asociación, las manifestaciones y protestas, por ejemplo. Y si vivimos de esa sensación de que todo está grabado, nos podemos llegar a autocensurar, y esto empobrece claramente la democracia. En los últimos meses, en los últimos periodos, se ha ido aprobando algunas leyes que han despertado algunas alertas con respecto a cómo sociedad civil va evaluando los riesgos de la hipervigilancia estatal sobre la ciudadanía. Tenemos la Ley Orgánica de Transparencia Social, que también se aprobó en este 2025, en donde se establece un sistema unificado de información para que estas organizaciones de la sociedad civil transparenten información con un fin legítimo, que es el de rendir cuentas. Pero ahí surge una alerta, y es hasta qué punto se puede concentrar y centralizar datos sin filtros robustos, eminentes, que pueden también exponer a colectivos que trabajan temas sensibles, hablando de derechos humanos, con respecto a la coyuntura actual de movilizaciones sociales, por ejemplo, que hacen a personas identificables, pero también pueblos indígenas, que esto está muy claro, que organizaciones sociales trabajan con ellos, pero hasta qué nivel de proporcionalidad se tiene que colocar
manejar esta información dentro de este sistema. Entonces, ante esto vemos que los sistemas que manejan las instituciones del Estado no han sido robustos. En los últimos años hemos tenido filtraciones de datos personales, si nos vamos allá al 2017, que tuvimos una de la peor filtración de datos personales de la historia del Ecuador, en donde en el registro civil se ha filtrado más de 20 millones de datos de ecuatorianos, incluyendo personas que ya fallecieron. Entonces, pensemos desde el 2017 hasta ahora, ¿de qué manera estamos fomentando que las plataformas, los softwares y los sistemas de inteligencia puedan ser robustos? Y ahora, justamente en la guía que ustedes presentaban, se menciona también algunos casos o algunos temas específicos o instituciones, por ejemplo, como el ECU 911, que ahora puede integrar incluso estas cámaras cámaras privadas y usar reconocimiento facial. ¿Hasta qué punto esta expansión puede considerarse una medida legítima de seguridad y en qué momento se está convirtiendo en una amenaza para los derechos de los ciudadanos en general? Claro que sí, bueno, con esta resolución que permite interoperar las cámaras privadas y también el decreto 24, el ECU 911 puede integrar inclusive sistemas de urbanizaciones, de edificios y usar tecnologías como las de reconocimiento facial. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando se hace de manera generalizada y no se conoce la finalidad específica, pues tenemos que los datos biométricos de las y los ecuatorianos están reposando en un sistema que no sabemos cómo funciona. Entonces, con la creación de una superintendencia de protección de datos personales y una ley orgánica de protección de datos personales, que dentro de sus apartados están los datos biométricos, aquellos que guardan las características de nuestros rostros, de nuestra iris, por ejemplo, pues permite también a nosotros como titulares o como fuentes de donde proviene esa información, saber para qué la están utilizando. Y nuestra guía desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo es bastante clara con algunas estrategias y pasos que se tienen que seguir. Primero, desde que uno llega a una urbanización, por ejemplo, registrarse con un guardia, le voy a dar mi nombre y tal vez le entrego mi cédula, pero porque aquí me está preguntando mi fecha de nacimiento, mi edad, mi domicilio, y vemos cómo el principio de proporcionalidad y de finalidad que deben tener los datos que se almacenan en este tipo de sistemas debe estar clara para el usuario, para la persona que entrega esta información. Pues evidenciamos que no está actualmente clara, existen leyes que van regulando o que también a través de programas y proyectos estatales se va fortaleciendo el sistema de inteligencia, pero desde la contraparte ciudadana, que es el deber legítimo que tenemos todas y todos por los derechos que están consagrados en estas leyes orgánicas que tratan materias específicas sobre ciberseguridad, protección de datos personales, pues pedir y también solicitar acceso a la información pública para saber que, por ejemplo, entidades privadas, pero también entidades públicas están almacenando nuestra información, pero de qué manera lo hacen, y en caso de que no nos entreguen esta información, pues armar procesos estratégicos de incidencia en donde también propongamos reformas o añadir también cláusulas específicas con todo lo que tiene que ver con el sector privado y el uso de nuestra información. ¿Qué grupos están siendo más vulnerables frente a esta vigilancia y cómo afecta la capacidad de organización, de expresión o de denuncia pública? Bueno, hay diversos grupos. Yo te diría que para centralizar en uno solo sería la ciudadanía. Todas y todos pues pertenecemos a diferentes tipos de proveniencias, de interseccionalidades. Yo te diría que con la Ley Orgánica de Transparencia Social, e inclusive con el reglamento que se emitió hace algunos días, en donde explícitamente se pone en riesgo cualquier tipo de actividad que se vaya en contra del cauce minero que tiene este país, pues se identifique directamente a través de estas leyes a activistas, a defensores de la naturaleza, a defensores de derechos humanos. Yo te diría que por ahí va, y no tanto ya centralizándonos en las personas, sino también en cómo estos mecanismos deben estar siendo robustecidos constantemente con un periodo de evaluación, de saber qué es lo que está funcionando y qué no, y qué pone en riesgo conforme a tratados y convenios internacionales que el Ecuador ha ratificado sobre libertad de expresión, sobre privacidad en entornos digitales, pero también en entornos físicos. Pues vemos que también el entorno digital, en el momento en el que tú proporcionas
Supongamos, el día de mañana, Gisela, tú estás en el aeropuerto y dices, quiero conectarme media hora, esta señal abierta, me piden algunos datos, entre ellos, pues mi dirección de correo electrónico. Pues tú no sabes que tal vez detrás del conectarte a esa señal de Wi-Fi abierta, se te está monitoreando y por ende también interfiriendo tu celular o en la laptop en donde tú te estás conectando. Entonces es también de qué manera no solamente están viendo tu información o pueden secuestrar esta información, sino también de qué manera tú puedes con certeza saber a qué tipo de sistemas estás accediendo y cuáles son peligrosos y cuáles no. Y estos están en la guía de ciberseguridad que nosotros hemos publicado de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Desde cosas tan sencillas, deberes ciudadanos de cómo generar contraseñas seguras, cómo gestionar nuestras cuentas de mensajería instantánea, de correo electrónico, a algo mucho más estructurado de qué es lo que sucede. En esta guía... Sí. En esa guía también veía que se diferencia la vigilancia masiva de la extralegal. ¿Puedes explicar cómo se manifiestan ambas en Ecuador y qué peligros implican para los ciudadanos? Claro que sí. La vigilancia masiva hemos cubierto de alguna manera ya con el sistema integrado de EQ 911. Por ejemplo, si es que tenemos un número de cámaras a nivel nacional que están registrando los movimientos, la movilidad en una ciudad, qué personas están tomando el bus o quiénes transitan por la calle como peatones, pues todo esto de manera masiva está siendo recopilado en un sistema al cual nosotros no sabemos qué tipo de fortalezas y debilidades tienen, porque lastimosamente no ha habido un ejercicio de transparencia ante la ciudadanía por las mismas vías, por ejemplo, en las mismas páginas web del EQ 911. Hemos tenido algunas alertas que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos visto prudente realizarlas, y es que los sistemas se habían caído o los sistemas estaban articulándose de tal manera que también era accesible a que cualquier ciudadano pueda ver identificados datos de personas que han sido también grabadas. Entonces, esto ha sucedido constantemente, de manera masiva. Implica que todo esté centralizado en un solo sistema y que pues esto corre el riesgo de que el día de mañana cualquier hacker, por ejemplo, que sea nacional o internacional, con fines maliciosos pueda acceder a esta información. Ahora, por ejemplo, la ley que tenemos acá, la ley de protección de datos personales, la ley de inteligencia y estas reformas en telecomunicaciones que también se ha hecho, ¿son normas que realmente consideras que están intentando proteger a la ciudadanía o por el contrario han ampliado esas facultades del Estado para poder emprender una mayor vigilancia de los ciudadanos? Cuando se aprueba una nueva ley en Ecuador y en el ecosistema normativo, pues también viene un plazo de implementación, y para llegar a la implementación debe también haber una fase de educación ciudadana en donde también las entidades rectoras puedan realizar campañas directamente con la ciudadanía para poder interponer estos conceptos fundamentales que tal vez no están desde la cultura actual, como por ejemplo, cuando pensamos en protección de datos personales puede llegar a sonar inclusive hasta un poco técnico o que no es como nosotros, cuando en realidad ya hay una ley, ya se creó una institución que debe ser asignada a un presupuesto anual estatal y que pues lastimosamente aún no tiene o no ha ejercido competencias relacionadas a la sanción y también al recibir casos que puedan ser precedentes a nivel jurisprudencial o a nivel normativo para futuros casos que puedan llegar a suceder. Entonces, aquí lo que tiene que ver con las leyes es están tipificando y está muy bien, hay debates inclusive en la Asamblea ya desde propuestas que unifican anteriores anteproyectos con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero si vamos a tipificarlo de manera rápida, porque tal vez es un tema en boga o en tendencia, y no estamos yendo de la mano con la ciudadanía al poder explicar de qué manera puede afectar a sus derechos, pues ahí estamos haciendo trabajos bastante desconectados e inclusive estamos duplicando esfuerzos. Entonces, esto tiene que venir muy articulado para que cualquier tipo de riesgo pueda también la ciudadanía saber a qué instancias acudir. Pero existen, por ejemplo, mecanismos de supervisión, auditoría ciudadana sobre las operaciones de, digamos, de inteligencia y los sistemas de videovigilancia.
Lastimosamente son escuetas. Tenemos todo un mecanismo de participación ciudadana que puede estar ya contemplado en una ley orgánica de participación ciudadana, que se puede activar y se puede articular también a nivel local con autoridades como por ejemplo alcaldías, con prefecturas, y poder también generar este tipo de ordenanzas, resoluciones a nivel local. Pero se tiene que realizar procesos de incidencia a nivel mucho más potente para que este tipo de consejos, existiendo o no existiendo, tengan también opiniones que sean vinculantes para la creación de política pública. Es decir, consejos consultivos en donde una institución de manera multisectorial, desde el sector público, pueda trabajar con el sector privado y su know-how, también con la sociedad civil, con la ciudadanía, y pues también escuchar y tener unas mesas de trabajo constantes. Hay, por ejemplo, agendas de transformación digital que también está en nuestra guía y que han sido esfuerzos que han venido desde el Ministerio de Telecomunicaciones. Pero con las transiciones gubernamentales y de periodos, lastimosamente se han quedado en eso, en documentos que no han escalado a implementación, y pues también vienen nuevas autoridades y se quieren crear nuevos planes. Entonces no hay una unificación o institucionalidad de la participación ciudadana que tú comentabas, Gisela. Ahora hay países como Uruguay o Brasil que han desarrollado marcos legales más sólidos para poder proteger los datos personales. ¿Qué lecciones puede aprender de eso Ecuador, de estas experiencias, y qué reformas serían urgentes para frenar justamente el avance de ese control digital? Bueno, a nivel personal te diría que lo que más me impresionó de haber estado en mesas de trabajo con países como Brasil o Uruguay es que se enfocan en la niñez y la adolescencia. Lastimosamente acá estamos tipificando y creando política pública desde una visión adultocentrista, pero no estamos viendo todos los riesgos que tienen las infancias y adolescencias al acceder al internet, la supervisión que esto requiere, el acceso a las plataformas en donde también pueden sufrir cualquier tipo de vulneración a su intimidad, y también delitos cibernéticos, acoso y abuso. Entonces yo creería que estas experiencias deben ser extrapoladas acá a Ecuador, y conversaciones que ya deberíamos empezar a tener, que no solo se recojan en proyectos de ley que tal vez solo han sido copiados y pegados o acoplados de otros países, sino que sean conversaciones articuladas entre diferentes carteras de Estado, como el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Telecomunicaciones, con una comisión especializada en la Asamblea que pueda tratar este tipo de temas para tipificarlo, pero también a nivel cultural, Gisela, porque lo que hablamos muchísimo es tipifiquemos, emitamos esta normativa, pero también deberíamos educar a la ciudadanía, que esto sea una práctica desde el núcleo familiar, en donde también haya una cultura de higiene, del uso de la página web, del internet adecuada, y que esto sea como algo que se haga costumbre dentro del núcleo familiar. Y por el lado de las organizaciones, la incidencia que puedan tener, ¿qué medidas, por ejemplo, prácticas puede adoptar los activistas o los mismos periodistas para poder protegerse de ese entorno digital? Bueno, lo primero es gestionar bien la información. Si es que van a tenerlo en la nube, que sean plataformas que sean seguras, que tengan factores de doble, triple autenticación, que sean cifradas también las comunicaciones, que sobre todo tienen información sensible, como por ejemplo estrategia, investigación, diagnóstico, antes de poder ser comunicado público. Algo tan simple y sencillo también desde la ciudadanía, por ejemplo, verificar cuáles son los términos y condiciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, cómo los estamos usando, de qué manera también nosotros, por ejemplo, vamos a algunos lugares y subimos nuestras historias con la ubicación en tiempo real, cuando en realidad podemos ser tan identificables en ese momento y susceptibles a un sinnúmero de amenazas. Es por eso que desde acciones tan pequeñas hay que empezar a generar esta cultura, pero luego armar un frente de organizaciones, de activistas, que si es que son vulnerados de alguna manera podamos activarnos y podamos también tener contención colectiva, estrategias de denuncia y litigio estratégico, también poder subsanar de alguna manera cualquier tipo de ataque que vaya en contra de la dignidad de la persona, ya sea periodista, ya sea activista, defensor de derechos humanos, porque ahora con el uso de la inteligencia artificial y también la creación de deepfakes,
pueden utilizar nuestras imágenes para poder malversar o poder crear otras narrativas que no corresponden a la que uno hace dentro del activismo y del trabajo, y eso pues lastimosamente impacta también dentro de la difusión de redes sociales. Entonces estos temas se tienen que estar hablando y armar estrategias de manera colectiva. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Yo le agradezco muchísimo, Ricardo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Pueden descargar la guía desde Ciudadanía Desarrollo, sus páginas web oficiales y también desde la cuenta de Instagram. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el abogado Ricardo Chica, coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato con información internacional. En la sala de redacción está Esteban Cislema con los detalles. Esteban, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el inicio de pruebas inmediatas del arsenal nuclear de Washington debido a los ejercicios lanzados por otros países, particularmente los de Rusia. Y es que el anuncio de Trump llegó después de que el presidente ruso Vladimir Putin dirigió el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares. En estos ejercicios, a los que Putin calificó como rutinarios, las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars de hasta 12,000 kilómetros de alcance desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú. También les contamos que Donald Trump anunció este jueves, tras mantener una reunión con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur, que reducirá del 20 al 10% los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico del fentanilo. Al rebajar esta sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 al 47%, apuntó Trump. Junto con la reducción de dichas tarifas, el republicano también reveló que se alcanzaron acuerdos para que China retome la compra de soya de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial. En otras noticias, Rusia lanzó esta madrugada unos 650 drones y más de 50 misiles contra una decena de regiones ucranianas en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos 2 personas y obligó a realizar cortes de electricidad de emergencia. El presidente Volodymyr Zelensky señaló que la ofensiva tenía como principal objetivo al sistema energético del país. El mandatario calificó como terrorista el ataque ruso y pidió una vez más a la comunidad internacional y en especial a Estados Unidos y Europa que respondan con sanciones y presión real hacia Rusia. Vamos ahora a Argentina, y es que el presidente Javier Milei se reunió este jueves con la mayoría de los gobernadores de las provincias del país para abrir una nueva etapa de diálogo y buscar apoyo para las reformas económicas que planea impulsar tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas del pasado domingo. En la reunión celebrada en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, participaron, además de Milei, los mandatarios provinciales, miembros del gabinete de ministros del gobierno argentino, según informó la presidencia. En el encuentro estuvieron representadas 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires, ninguna de ellas gobernada por la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, liderada por Milei, aunque en algunos casos con un buen diálogo con el Ejecutivo. Y finalizamos con información de lo que acontece del huracán Melissa, y es que este fenómeno avanza hacia el Atlántico Norte con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, mientras se aproxima a Bermuda, que permanece bajo alerta de este fenómeno. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que los residentes de Bermudas deben completar de inmediato sus preparativos ante posibles inundaciones costeras y vientos peligrosos. Aunque el sistema podría empezar a debilitarse el viernes, sus bandas exteriores ya generan oleaje peligroso en el Caribe, incluidas zonas de República Dominicana, Cuba, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Y se prevé que el fuerte oleaje llegue a la costa noreste de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. A lo largo de toda esta semana, Melissa golpeó fuertemente a varios países como Jamaica, Cuba y Haití, donde se reportaron 23 fallecidos como consecuencia de las intensas condiciones climáticas. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, Gisela, una muy buena noche. Igual para ti, buena noche y nos vemos mañana con más información. Así es, hasta aquí la información y las noticias. Mañana volvemos con las entrevistas y también esté atento de la programación de FM Mundo 98.1.
Fausto, fue un gusto acompañarte. Gracias por invitarme a compartir contigo. Gracias por acompañarnos esta noche a Gisela, que ha estado en reemplazo de María del Carmen Álvarez. Muy cómoda te sentí. Sí, un poquito difícil compartir el espacio cuando no estás acostumbrada, pero sí. Pero bueno, lo importante siempre es contigo que es grato. Hemos informado a toda la gente que nos escucha. Bueno, una buena noche y gracias por acompañarnos. Hasta mañana con todos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su